Prólogo. El hombre que nunca existió. Los patitos no pertenecen a las altas tierras de Escocia, y las rosas no pertenecen a un Ford Mustang. ¿Te suena tonto? La gente dice y hace tonterías todo el tiempo. A veces, una persona hará tonterías en nombre de la valentía. A veces, un hombre dirá tonterías por amor. A veces, un hombre hará tonterías y dirá tonterías para convencerse a sí mismo, a sus amigos, o ambos, de algo que no es cierto. Esas cosas tontas e imprudentes antes mencionadas casi siempre llevarán al culpable, y a quienes arrastra con él, a un lío de problemas. A veces terminan en la cárcel, heridos o muertos. En otros casos terminan rompiendo algo en el interior, algún poste mental, aquel que sostiene la frágil lona que compone su cordura. Damos esa cordura por sentado, aquellos de nosotros que la tenemos. Nos enorgullece nuestra solidez mental, la facilidad con la que podemos funcionar e integrarnos en el status quo, ocupar nuestros lugares en esta gran maquinaria de engranajes, aquella a la que llamamos sociedad. Nos burlamos de los que no pueden hacer lo mismo, usamos la palabra loco como un peyorativo, lanzamos frases coloridas y groseras. Loco como un sombrerero, loco de remate. Creemos que aquellos que deben vivir con antipsicóticos no están realmente afectados. Creemos que cobran cheques por discapacidad, o cheques por locura, y los descartamos como esponjas perezosas y sin valor que utilizan la enfermedad mental como una forma de evitar del trabajo como el resto de nosotros, o escapar de los problemas legales en los que se encuentran. A menudo, nunca nos detenemos a considerar que podrían estar realmente rotos, que podrían haber sido empujados más allá de sus límites. Algo los ha llevado hasta un punto sin retorno. Circunstancias fuera de su control. Papás que los azotaban con cinturones y los llamaban maricones. Tíos que abusaron de ellos durante años. Parejas infieles. Niños perdidos en accidentes de tráfico. Accidentes anormales. Cuando te detienes un rato para pensar en ello, puede que te des cuenta que no es tan difícil llevar una persona hasta ese punto. La atadura que nos impide flotar en el éter de la locura es tan frágil como una telaraña. Nos balanceamos todos los días en el abismo, manteniendo un equilibrio precario y esperando que no suceda nada que nos lleve a caer en ese abismo. Nada que nos lleve al límite. Lo que no tomamos en cuenta es que el universo posee un cruel sentido del humor que, a veces, resulta francamente sádico. Algunos lo llaman ironía. Otros prefieren denominarlo la voluntad de Dios, y que Él obra de maneras misteriosas. Puedes llamarlo como quieras. La mayoría de las personas no tienen en cuenta este oscuro sentido del humor, ya sea porque no quieren verlo o porque su arrogancia no les permite hacerlo. Usted, tome lo siguiente como un ejemplo. Había una chica que vino de Alemania a Estados Unidos como estudiante de intercambio. Desde muy niña había soñado con ser una gran bailarina. Hizo todo lo que estuvo en sus manos para demostrar su valía en aquella disciplina y obtener las mejores calificaciones en la escuela. A través de, como dice la expresión, sangre, sudor y lágrimas, persiguió su ambición tanto como un guepardo persigue a una gacela a lo largo de la sabana. Cada uno de sus momentos de vigilia fue aprovechado hasta el punto en que casi se convirtió en una obsesión para ella. Sin embargo, obsesión o no, la prestigiosa Juilliard School de Nueva York la aceptó para su semestre de otoño, y ella estaba eufórica. Parecía que sus sueños estaban a punto de hacerse realidad. Luego vino aquella negra y terrible ironía. El día antes de la graduación, ella se encontraba viajando en automóvil con sus amigos. No hay nada tan inusual en eso, ¿verdad? Estaban celebrando el final de la escuela secundaria, el final de la infancia, la realización de sus sueños. La celebración llegó a un final abrupto e inoportuno cuando el conductor perdió el control y el automóvil se estrelló contra un árbol. Todos escaparon de aquel incidente con solo pequeños rasguños. Todos, excepto ella, nuestra querida aspirante a bailarina. Sus dos tobillos quedaron rotos, destrozados, hasta tal punto en que tuvo que someterse a una cirugía reconstructiva. Con tiempo para sanar, algún día podría volver a caminar sin ayuda de muletas. Pero, ¿y su sueño de ser bailarina? Bueno, a eso lo llamaremos la única fatalidad que podría haber dejado ese accidente automovilístico. La pequeña Elga nunca podría volver a bailar, al menos no profesionalmente. ¿No es esa una de las peores cosas que alguien podría haberte contado? ¿Acaso no te parece divertido? En esos momentos, sería fácil para los hastiados echarle la culpa a Dios.
Señalar con el dedo al cielo, maldecirlo, y decir que seguramente un incidente tan terrible, una bailarina que perdió sus tobillos el día antes de la graduación, no podría ser una mera coincidencia. Sería aún más fácil para los fieles creyentes descartarlo todo, asegurar con la frente en alto que Dios obraba de maneras misteriosas, que sabe por qué hace lo que hace, tal y como lo he mencionado antes. Que esa no era la misión que tenía que cumplir en esta vida. Que tenía planes para ella. ¿Qué plan? Ni idea. El misterioso plan del Señor es misteriosamente tácito y está lleno de misterios misteriosos. Ya sabes. Sus caminos son inescrutables. Lo único que sí estaba claro es que tuvo que romperle los tobillos. De lo contrario, simplemente se iría a continuar persiguiendo sus sueños, y sería mucho más difícil lograrla alinear con este plan desconocido. Sería comprensible que una persona se enojara por algo así y le dijera a él, el gran creador de todo lo visible y lo invisible, que le enviara un correo electrónico la próxima vez. ¿Será que no fueron más que una cadena de circunstancias que comenzaron cuando ella se subió al auto aquel día fatídico? ¿Y si Dios no tuvo nada que ver con eso? Quizás fue la infraestructura vial de las carreteras hechas por el hombre, los automóviles del hombre, la falta de consideración o respeto mutuo del hombre lo que finalmente condujo todo esto a un giro tan cruel de los acontecimientos. De todas formas, cuando suceden cosas así y la gente se ve empujada más allá de su capacidad para racionalizar, internalizar, negar, o simplemente comprender, los postes de esta frágil estructura comienzan a romperse. Luego se convierten en aquellos a los que llamamos monstruos. Monstruos. Esa es una palabra desdeñosa, como malvado. Monstruo malvado. Asesinó a 30. Monstruo diabólico. Condujo el autobús escolar al río. Monstruos malvados. Fueron a la escuela, fusilaron a 12 compañeros y a un profesor. Monstruos malditos. Nos negamos a considerar que algo, por pequeño que sea, podría haberles dado ese pequeño empujón, ese cruel empujón del destino que los llevaría hasta su límite. ¿Y por qué deberíamos? Es fácil negar el abismo hasta que caemos en él. No todas las personas rotas son malvadas, no todos los monstruos son horribles criaturas fuera de nuestra comprensión que encuentras en los libros de cuentos, en novelas de Stephen King o en pesadillas cósmicas de índole Lovecraftiana. Algunos monstruos se construyen. Puedo verte mirándome. ¿Crees que estoy hablando de mí? ¿O quizás tú piensas que soy un monstruo y que seguro debería estar hablando de mí mismo? No, yo no soy un monstruo. Era la otra, la mala, ella era el monstruo. No sé por qué lo hizo. Creo que su edificio se derrumbó. Su carpa de circo se vino abajo. Al final, no importa mucho de todos modos. Nunca voy a salir de esta prisión en la que me he encontrado. Estaré atrapado aquí para siempre. Moriré aquí y seré enterrado aquí. El mundo se olvidará de mí. Sea como sea, no hay razón para que alguien me recuerde. Creo que es mejor así. Ni siquiera quiero que se acuerden de mí. Al menos, no como soy ahora, no así. Quiero ser olvidado, borrado de la memoria de aquellos quienes alguna vez me vieron, como un poema que el poeta nunca escribió. Kansas dijo alguna vez que somos polvo en el viento, y encuentro una extraña paz en eso. Un día, Jacob Julius Jamison, o Triple J, el apodo que solían ponerme mis amigos, será olvidado en las arenas del tiempo. Ni siquiera seré una nota a pie de página en la historia. Y cuando la historia me olvide, olvidarán lo que hice. Lo que la otra hizo en realidad. ¿Y cuando la historia lo olvide? Bueno, supongo que eso significará que la historia también perdona. ¿Está funcionando esta grabadora? Bien, supongo que es momento de volver a contar esta historia. Capítulo 1. El placer de recordar. Comencé mi vida en un barrio de clase media alta llamado Beaulieu. Un nombre ridículo para un vecindario cuya asociación de propietarios de vivienda local hacía cumplir las reglas con tal rigor que podría describirse mejor como dogmático y exagerado. No era inusual que el césped de cada jardín se revisara con cinta métrica para asegurarse de que ni una sola brizna de pasto estuviera 1 milímetro por encima del límite establecido. Los detalles más minuciosos del mantenimiento externo del hogar eran obligatorios. La caída excesiva de hojas durante el otoño dio lugar a amonestaciones y amenazas de multas. El vecindario era estricto,
Pero en el aire se percibía una sensación de seguridad para quienes crecimos allí. Era normal, pacífico y en él rebosaba la cordura. En algún lugar más allá de los muros de nuestra amada comunidad se llevaban a cabo los más crueles delitos, pero para mí no eran más que historias de miedo que se repetían en la edición nocturna de los noticieros. Nuestro vecindario era un refugio, un puerto seguro y bien protegido en medio de un mar tormentoso sumido en el caos. Tiroteos desde vehículos, violaciones, asesinatos y robos en licorerías. Ese era el pan de cada día para otros, la realidad que tenían que enfrentar en su diario vivir, pero para los niños y jóvenes que estábamos sujetos a un estricto toque de queda, desde las 8 p.m. en las noches escolares y desde las 9 p.m. en los fines de semana y días festivos, esto era equivalente a hacerse la idea de cómo sería una vida en otro planeta. Mi mejor amigo durante los 18 años en los que estas puertas y calles patrulladas nos protegieron fue mi vecino Thomas Durham. Thomas era todo lo que yo nunca aspiré a ser. Popular, atlético, masculino. Era popular entre las mujeres desde el 4º grado de la escuela primaria. Aquel año cuando fue una gran noticia que él y Katie Miller se besaban detrás de los arbustos. Una noticia que no tardó en esparcirse como la pólvora por todo el patio de recreo. Algunos compañeros incluso se susurraban entre ellos rumores sobre que Thomas le había mostrado su pene a la chica. Ella no lo confirmó, pero tampoco lo negó. Ella siempre respondía con lo mismo. No seas asqueroso. Cuando me decidí a preguntarle a Thomas al respecto, se puso color rojo brillante y no me dijo nada. Thomas era el típico chico estadounidense que se te vendría a la cabeza, en todos los sentidos. Era el héroe local que comía pasteles de manzana. Era un patriota, una vez que tuvo edad suficiente para saber lo que eso significaba. Era un orgulloso Boy Scout, y amaba a su mamá por sobre todas las cosas. En marcado contraste, yo no era ninguna de esas cosas. Mientras él era el señor popular, yo me sentía más que dichoso por tener un solo amigo. Uno solo. Despreciaba todo lo que se pareciera al deporte y al machismo. Saludar a mi bandera me parecía un gesto vacío y sin sentido. ¿Y mostrarles a las chicas mi pene? Dios nos libre. Carecí de interés por el llamado sexo débil, incluso mucho después de que me empezó a crecer un mechón de vello púbico y me despertaba cada mañana con una erección palpitante. Supe que era gay cuando tenía 13 años. Para todos los demás, Thomas y yo no podríamos ser un dúo más extraño. Que hubiéramos logrado mantener una amistad tan desigual pero profundamente cercana durante tantos años desde niños en el kinder, sin ni una sola pelea, desconcertó a algunos, y llevó a otros a creer, durante la segunda mitad de nuestra adolescencia, que podríamos ser amantes. Aunque, debo admitirlo, esto era algo que deseaba en secreto. Thomas nunca me mostró ninguna señal de que tuviera interés romántico o sexual en otros hombres. En todo caso, su heterosexualidad se hizo más pronunciada a medida que fuimos creciendo. Cuando cumplimos 15 años, se rumoreaba que la primera chica a la que había besado, Katie Miller, le había permitido ciertas libertades para con ella. Fue la misma loca historia del pene otra vez, pero se intensificó. Ella negó rotundamente haber hecho tal acto, y él, siempre un caballero, confirmó a todos que era solo un rumor. Era una de las cosas que más me encantaban de Thomas. Había tenido la oportunidad de convertirse en una leyenda entre nuestros compañeros, dejar creer a la gente que se había tirado a una chica justo antes de recibir su licencia de conducción. Si alguna vez descubro quién inició ese maldito rumor, lo mataré, me dijo Thomas aproximadamente una semana después. Estábamos sentados en el autobús escolar de camino a casa. Estaba sentado justo detrás de mí, y la rabia en su voz era inconfundible. Me volví y lo miré fijamente, con una expresión en blanco. ¿Por qué crees que la gente hace cosas así? Pregunté. Porque son unos idiotas, respondió Thomas. Thomas, que yo sepa, nunca le pateó el trasero a nadie, pero Katie pasó a ser una amiga íntima tanto para él como para mí. Se convirtió en la voz de la razón. Era nuestra Hermione Granger. Hay que reconocer que Katie y Thomas nunca permitieron que su amistad creciera más. No sé si fue porque temían que se desataran nuevos rumores, o si la experiencia que la había traído permanentemente a nuestras vidas había apagado cualquier chispa romántica entre ellos. De todos modos, no es que hubiera habido mucha chispa allí. Thomas era un chico de acción. Cuando sentía que había que hacer algo, lo hacía.
Si era algo que no podía cambiar, intentaría encontrar a alguien que pudiera ayudar a cambiarlo. Si era algo que nadie podía cambiar, o algo tan fuera de su esfera de influencia que su voz sería ignorada, lo dejaba pasar. Katie, por su parte, era el polo opuesto. Si bien tenía un gran sentido común y podía brindar buenos consejos, cuando se trataba de los problemas, de pasar a la acción, poco o nada hacía para resolverlos de forma práctica. Se jactaba en voz alta sobre la importancia de los derechos humanos, la dignidad y la corrección política, pero nunca hizo nada al respecto. Nunca puso en práctica cada cosa que afirmaba que debía hacerse. Publicaba con frecuencia cosas como estas en Facebook, Instagram, o Twitter, o los usaba como temas de conversación cuando charlaba con alguien por Snapchat. Todo lo que le parecía que estaba mal con el mundo. Escribió una columna semanal en Blogger sobre la injusticia que sufren en la oscuridad las masas invisibles. Ella era lo que la comunidad de Internet se refería burlonamente como una guerrera de la justicia social. Guerreros de la justicia social. Un término despectivo y burlón para aquellos que se la pasan quejándose de los problemas de la sociedad detrás de la seguridad de sus monitores y teclados, pero que hacen poco o nada para resolver o, cuanto menos, disminuir la gravedad de los problemas que tanto aman criticar. Y ella era una. De hecho, una de las más grandes que usted se podría imaginar. Ella libró una valiente lucha por los derechos de los homosexuales. Luchó por los derechos de los refugiados sirios. Luchó por la derrota de Donald Trump en las elecciones de 2016. Nunca dejó de luchar. Y lo hizo todo detrás del anonimato de su nombre de usuario y casi exclusivamente a través de comentarios, peroratas y comentarios sarcásticos. Ella sintió en ese momento que estaba haciendo algo importante, algo grandioso. Que estaba cambiando al mundo para bien. Parecía, al menos para ella, como si fuera parte de un movimiento sobre el que se escribiría en los libros de historia y se enseñaría en las escuelas a los niños del futuro. Algo que haría que nuestra generación fuera recordada junto a Harriet Tubman y Martin Luther King. ¿Y cuál sería nuestro grito de guerra? ¿Nuestro cántico de marcha al momento de entrar en el campo de batalla? Igualdad en el matrimonio. Reforma inmigratoria. Prohibición de las armas. Responsabilidad presidencial. Y sí, creo que nuestra generación será recordada, aunque no de la forma en que sueñan personas como Katie. Seguramente no lo harán con cariño y admiración. Claro que no. No con la grandeza de los líderes de derechos civiles del pasado. Seremos recordados como unos ineptos, como unos tontos. Los tontos que escuchaban música terrible, tontos que llevaban espantosos cortes de cabello. Los tontos que hicieron del planeta un basurero. Los que lo dejaron hecho una mierda. Tontos que se quejaban mucho y hacían muy poco. Esa era Katie hasta la médula. Aunque Katie, como descubrí durante los siguientes 3 años, poseía una cualidad muy interesante. Era bastante experta en leer a la gente. Ese fue uno de sus rasgos positivos. Ella fue la primera persona que dedujo correctamente que yo estaba enamorado de Thomas Durham. Capítulo 2. Un buen amigo. Deberías decirle, me dijo Katia un día mientras yo estaba sentado solo en las gradas, mirando a Thomas durante su práctica de fútbol. Decirle que... Respondí. Que estás enamorado de él, dijo con una sonrisa. Me quedé viéndola por varios segundos. La expresión en blanco y aburrida de mi rostro nunca cambió, antes de apartar la mirada de ella. No sé de qué estás hablando, contesté. Yo creo que sí, respondió ella, con un tono amable y solidario. Jacob, he visto la forma en que lo miras. He visto la tristeza y la ansiedad en tus ojos cada vez que aparece con una nueva novia. Solo te estás imaginando cosas. ¿Lo estoy? Entonces me estás diciendo que vienes aquí y lo ves practicar porque lo disfrutas. Corrígeme si me equivoco, pero, ¿no eres tú el que odia el atletismo y el machismo? Quizás solo estoy brindando apoyo. Tal vez me presento aquí para ser un buen amigo. Tal vez, repitió ella. Tal vez sea eso. Pero ambos sabemos que no es así. No tienes por qué mentirme, Jacob. No voy a revelar tu secreto, solo estoy preocupada por ti. En el campo sonó el silbato, y los jugadores iniciaron su marcha de regreso a los vestuarios. Intenté no imaginarlos desnudos, con sus cuerpos enjabonados y brillando bajo un chorro de agua o las luces fluorescentes. Lo intenté, pero fallé.
¿Por qué te preocupa? Pregunté. ¿Tanto te afecta? Porque tienes que decírselo. Necesitas sacarte ese peso de encima. Y, además, su respuesta podría sorprenderte. Ante esto, me volví para mirarla. ¿Alguna vez te preguntaste por qué siempre anda desfilando con una chica nueva, pero nunca ha perdido su virginidad? Planteó Katie. ¿Por qué esas chicas nunca parecen estar con él más de un par de semanas? Es el chico más deseado en la ciudad. Podría haberlo hecho con cualquier alumna que quisiera y, sin embargo, no parece ser así. Lleva así desde séptimo grado. Entonces, ¿por qué no lo ha hecho? La voz que salió de mi garganta terminó por sorprenderme. De un momento para el otro, se había puesto tan seca y áspera como la grava. Piénsalo, dijo con una sonrisa. Luego se puso de pie. Entonces ve a hablar con él. Con eso, ella se alejó. Me fui justo después que ella lo hizo, pero no regresé a casa. Necesitaba algo de tiempo a solas para pensar y procesar las cosas. Me escabullí entre los árboles que se encontraban justo enfrente de la escuela y tomé el camino que conducía al viejo desagüe. Mientras caminaba en la entrada del drenaje, mi cabeza estaba llena de pensamientos pesados, un fuerte y abrumador huracán de ideas mezcladas entre sí. Todos gritaron con voces ensordecedoras, cada uno exigiendo ser escuchado. Katie estaba tratando de decirme que Thomas estaba enamorado de mí. ¿O simplemente me estaba animando a descubrirlo? ¿Era Thomas tan hábil para ocultar su sexualidad que de alguna manera yo no pude notarlo durante todos estos años? ¿Estaba enamorado de mí? ¿Sabía de alguna manera que yo también lo estaba de él? Estas preguntas implacables me golpeaban y desgastaban poco a poco. Sentí que mi ansiedad crecía y mi compostura cedía. Claro, había soñado despierto con esta posibilidad muchas veces a lo largo de los años. Dichas fantasías fueron escalando de nivel conforme íbamos creciendo. Recuerdo cómo había fantaseado cuando era niño con Thomas entrando a mi habitación, llorando, y diciéndome que no podía ocultarlo más. Al llegar a la adolescencia, esta fantasía se fue extendiendo para llegar a un final que me parecería deseable a esta edad. En aquellos sueños, el resultado final podía variar. Si estuviera imaginándome esto en algún lugar público, él solo me besaría y yo le devolvería el beso. Si estuviera solo en la intimidad de mi habitación, los besos nos llevarían a hacer el amor apasionadamente. Me lo imaginaba encima de mí, con su frente perlada de sudor, mientras empujaba su miembro una y otra vez dentro de mí. Yo le arañaría la espalda y gemiría su nombre, con infinita pasión y alegría, mientras su niñez rebosaba dentro mío. Fue un juego de fantasía muy parecido a este el que me llevó a tener mi primer orgasmo a la edad de 14 años. Aún así, una fantasía es todo lo que fue y todo lo que alguna vez sería. A menos que hagas algo al respecto, escuché decir a Katie, en algún lugar en el fondo de mi mente todas estas cosas podrían suceder si simplemente se lo cuentas. No puedo, respondí. Algún día encontrará a alguien más, advirtió Katie. Y cuando lo haga, tu corazón estará más roto porque nunca sabrás si pudiste haber sido tú. Katie tenía razón. Sabía que ella tenía razón. Necesitaba decírselo. Sabía que nuestra amistad era fuerte. Incluso si él no correspondía a mis sentimientos románticos, eso no destruiría nuestros lazos afectivos. Tenía que saberlo. No podía seguir posponiendo esto ni un segundo más. Sin pensarlo dos veces, me dirigí hacia su casa. Llamé a la puerta de la casa de Thomas, pero nadie respondió. Era viernes por la noche, lo que significaba una cita nocturna para sus padres. Aunque normalmente Thomas ya debería encontrarse en casa a esa hora. Supuse que debía haber salido a comer pizza con sus amigos del equipo de fútbol o algo así. No es gran cosa. Podía simplemente entrar, después de 16 años era como un miembro más de la familia, y esperarlo en su habitación. Caminé hacia el patio trasero y saqué la llave de debajo de la roca donde siempre la tenían escondida. Abrí la puerta trasera, crucé la cocina, la sala de estar y subí las escaleras. El rellano superior de la casa de Thomas constaba de 3 habitaciones. Un baño individual compartido, un dormitorio principal y un dormitorio secundario. Los dormitorios principal y secundario estaban unidos por un gran armario con puertas ranuradas en ambos extremos. Una mitad estaba reservada para Thomas. La otra mitad para sus padres.
Thomas había sido reprendido o castigado muchas veces durante su infancia por permitir que sus cosas terminaran en el lado del armario de sus padres. La habitación de Thomas era un testimonio de todo lo que era ese chico. Trofeos deportivos, ropa sucia, pósters de autos, pinups de mujeres en bikini, botellas vacías de Gatorade, una cama sucia y deshecha, con restos de comida chatarra sobre las sábanas. Me senté en esta cama sucia. No me importaba. Luego me acurruqué en ella y me acerqué la manta a la cara. Aspiré el olor que emanaba de ella. El olor de Thomas. Era un aroma varonil. Un olor a gases, a sudor, suciedad y colonia. Me permití creer en ese momento que todo podría ser verdad. Thomas me amaba. Él entraría e íbamos a hablar. Lo confesaría. Por fin lo haría, después de tantos años. Él admitiría que sentía lo mismo. Compartiríamos un abrazo acompañado de lágrimas que se convertiría en un apasionado beso. Luego haríamos el amor, aquí mismo, sobre estas mantas sucias, sudorosas e impregnadas con el hedor de los gases. Yo estaría debajo de él, y aspiraría su olor a Old Spice hasta hacer una mueca y toser por tener mis pulmones tan abarrotados del aroma a desodorante. Sonreí ante la idea y apagué la luz. Me quedé allí, sumido en la oscuridad, pensando en Thomas y en todo lo que habíamos vivido juntos, desde pequeños. ¿Cómo debería abordar la situación? ¿Debería darle una pista, un indicio? ¿Debería ir directo al grano y abalanzarme sobre él? Vaya, sin duda eso lo tomaría por sorpresa. Hablando de sorpresas, si volviera a casa y me encontrara en su cama, a oscuras, con la mano metida en los pantalones, ni yo supe imaginar por cuánto tiempo la habría tenido ahí, se sorprendería. Y dudo mucho que esa sea una sorpresa agradable. Puede que le resulte un poco extraño. O aterrador. No, no es una buena manera de empezar. Quizás hubiera una mejor forma. Tal vez podría incluirle la sorpresa. Entonces se me ocurrió la idea perfecta. Me escondería en el armario, y cuando Thomas entrara por esa puerta, saltaría sobre él y lo asustaría. Al principio se enojaría, pero terminaríamos riéndonos de ello. Nos lo habíamos hecho el uno al otro en incontables ocasiones. Eso nos haría tontear de nuevo, y con el ambiente más ameno, eso me daría la oportunidad de dirigir la conversación hacia, bueno, nosotros. Entré en el armario y cerré la puerta detrás de mí. Me agaché allí en la oscuridad durante no más de 2 minutos, riendo y pensando en la expresión del rostro de Thomas cuando lo atacara por la espalda. Luego los faros iluminaron su habitación y escuché el inconfundible estruendo de su auto en el camino de entrada. Siguió el zumbido mecánico de la puerta del garaje y luego todo quedó en silencio. Estaba impaciente. El garaje estaba insonorizado. Su padre lo había dejado de esa forma hace varios años. Había tenido la idea de convertirlo en un estudio de grabación, pero el proyecto fue abandonado cuando la siempre diligente Asociación de Propietarios de Viviendas le recordó que toda casa con garaje debía tener una puerta automática que funcionara. Quitarla para convertirla en una pared de estudio insonorizada se consideraba una severa violación a su contrato. Desde abajo, se cerró una puerta. Se oyeron pasos en las escaleras. Demasiados pasos. Alguien estaba con él. Escuché voces. Una de ellas era claramente femenina. ¿Estás seguro de que tus padres estarán fuera toda la noche? Preguntó una chica. Claro que sí, dijo Thomas. Se detuvieron afuera de su dormitorio. Estaremos completamente solos, tú y yo. Un sonido de besos, luego risitas. Vamos a la habitación de tus padres, sugirió ella. Apuesto a que tienen una cama mejor. No lo sé. Es un poco, yo no. Por favor. Ronroneó en respuesta. Ella hizo algo que provocó que Thomas emitiera un gemido de placer, haciéndolo ceder a su petición. Sus voces y pisadas se dirigieron hacia el dormitorio principal, y decidí esperar a que entraran. Luego saldría del armario, saldría de la casa y me largaría de allí. No tenía sentido seguir preguntándose si Thomas era heterosexual o no. Su voz estaba tan llena de lujuria y deseo, se oía dichoso, ansioso por el placer que le esperaba en la cama de sus padres, un placer que yo jamás podría darle. Capítulo 3. Una inversión de polaridad. Los escuché cerrar la puerta y lo tomé como una señal para comenzar a emprender mi huida. Empujé la puerta del armario, pero no se movió. La maldita puerta se había cerrado por completo.
Se había cerrado desde afuera, pues el pestillo había vuelto a ser puesto en su lugar. La única forma de soltarlo era girar la manija desde el otro lado. ¿Qué debía hacer ahora? No podía salir por el lado del armario de Thomas y, ciertamente tampoco consideraba una posibilidad darme el lujo de caminar por el dormitorio principal sin causar una escena terrible y parecer un completo asqueroso. Thomas no estaría de humor para escuchar mis excusas de por qué me escondí en su closet. Eso marcaría nuestra primera pelea en todos nuestros años de amistad que se vería comprometida por un suceso así. E incluso si yo hubiera estado dispuesto a aceptar este golpe en mi reputación, seguido de un humillante sermón para aprender a respetar su privacidad, mi pánico me había costado demasiado tiempo. La chica, por razones que nunca sabré, se tomó 2 segundos extra antes de tumbarse en la cama para asegurar también el armario del lado principal. Me había quedado atrapado entre las habitaciones sin forma de salir. Pensé que nada podía ser peor. Entonces sucedió. Entonces comenzaron los sonidos. Los besos. Los suspiros. Thomas le admitió que nunca lo había hecho. Ella le dijo lo mismo. Luego le pidió que le desabrochara el sujetador. Hubo una respiración más agitada, más pesada. Más sonidos de besos. Las tablas de la cama, rechinando por el peso de ambos cuerpos. Me atreví a echar un vistazo a través de las ranuras de la puerta. No sé si fue una curiosidad morbosa, la ansiedad de no saber cuánto faltaba para que comenzaran los gemidos y gruñidos, o el dolor de mi corazón roto que me llevaba poco a poco hacia una desesperación perversa. No importa la razón, pude ver más de lo que quería, y lo que vi. Jesús, lo que vi. Comencé a sentirme mareado y desorientado, casi como si me estuviera observando a mí mismo en aquella patética situación. Thomas no llevaba nada más que sus boxers y ella no vestía nada en absoluto. Estaba haciendo algo con la boca, algo que sería inapropiado mencionar en una conversación educada. Él gimió y cerró los ojos. Estaban en pleno clímax. Tardé mucho en percatarme de que mi mano había vuelto a deslizarse dentro de mis pantalones. ¿Cuánto tiempo había estado acariciándome a modo de desahogo? ¿En qué momento tuve una erección? Dios, te adoro, gimió la chica, solo queda una cosa por hacer. Me niego a describir lo que pasó después. Siendo honesto, me cuesta acordarme de ello. Creo que me desmayé porque mis memorias se vuelven confusas desde ese instante. Lo siguiente que recuerdo es que su coito había terminado. Sentía escalofríos en todas partes y mi cara estaba empapada de lágrimas. En algún momento, eyaculé por toda la alfombra, sobre la parte trasera de la puerta, los zapatos de tacón alto y lo que parecía un costoso juego de palos de golf. Me hundí en el suelo mientras ellos seguían acurrucados, hablando sobre las almohadas. Recé mentalmente para que el pútrido olor a pescado crudo que inundaba el armario no llegase hasta ellos. Luché con todas mis fuerzas para evitar ponerme a llorar. Después de lo que pareció una eternidad, volvieron a moverse. Thomas dijo que necesitaba llevarla a casa y limpiar el lugar antes de que sus padres regresaran. Jacob vino hoy al campo durante la práctica de fútbol. Otra vez, dijo Thomas, casi como una ocurrencia tardía. ¿Por qué hizo que pareciera algo tan importante? Escuché cansancio en su voz. Y un fuerte suspiro. Como si estuviera hablando de alguien que no le agradaba en lo absoluto. ¿Quién es Jacob? Podía oírlos vestirse. Ese chico que vive al lado. El raro. El chico raro que vive al lado. Estaba demasiado avergonzado como para llamarme su mejor amigo. Thomas estaba avergonzado de mí. No podía comprenderlo. ¿Qué había hecho yo para que me tratara de esa forma? Ella guardó silencio un momento. Oh, ese muchacho gay, ¿cierto? Dijo finalmente. Sí, el gay, contestó Thomas. Creo que está locamente enamorado de mí. Eso es muy dulce de su parte, ¿no? No, no, no es dulce, espetó Thomas. Es asqueroso. Y espeluznante. ¿No has visto la forma en que me mira, las cosas que dice? Y encima todavía piensa que soy su amigo. Me da miedo solo verlo. Sentí un sudor frío recorrerme de la cabeza a los pies. Él realmente estaba diciendo eso de mí. Ese maldito doble cara. ¿Cómo fue capaz de traicionarme así? ¿Solo porque es gay? Ella preguntó. Parecía enojada ahora. No me importa que sea gay. Es un bicho raro. Preferiría pasar un día entero en el infierno antes que permitir que él me chupe la polla. El pestillo de la puerta del armario hizo clic.
Me escondí detrás de una pila de animales de peluche. Debía ser precavido. Te chuparía el pito otra vez si quieres, dijo la chica, y ambos rieron. Thomas abrió la puerta del closet, solo lo suficiente para meter su bolsa de lona llena de equipo de fútbol, y luego la volvió a cerrar. Ni siquiera se percató del semen colgando de los listones como serpentinas mojadas. ¿Cómo es que tampoco detectó el olor? No lo sé, pero a estas alturas ya no importa. Tampoco sabía si considerarme afortunado. Pero eso es irónico. Nada podía ser peor que aquello que estaba viviendo. Tammy, no seas asquerosa, dijo Thomas. La puerta del dormitorio se cerró detrás de ellos y los oí bajar las escaleras. Todo iba al revés. La puerta que daba al garaje, la puerta del garaje subiendo y, por último, el auto de Thomas acelerando hasta que el sonido del motor se perdió en la distancia. La casa quedó en completo silencio después de eso. Fue en ese momento que finalmente me permití llorar. Lloré más fuerte que nunca en mi vida. Tanto, que las lágrimas se me acabaron antes de tiempo y la cabeza me dolía al punto de no poder pensar. La migraña era insoportable, pero el dolor de mi alma destrozada era 1000 veces peor. Y el calor ese asqueroso bochorno no podía soportarlo. Me senté desnudo en el suelo del armario y lloré. Lloré. Lloré, y solo Dios sabrá por cuánto tiempo estuve ahí. ¿Por qué Katie me había animado a hacer esto? ¿Por qué no pudo haber dejado el tema en paz? La hermosa amistad que Thomas y yo habíamos tenido funcionó también durante los 15 años anteriores a que ella entrara en nuestras vidas. Katie fue la única razón por la que vi a mi mejor amigo, el amor de mi vida, perder su virginidad ¿con quién? ¿Quién era esa maldita puta? Algo dentro de mí se sentía flojo. Algo en mi interior se estaba rompiendo en pedacitos, pequeños y patéticos. Algo ahí adentro retumbaba como nubes de tormenta. El abismo me llamaba. Después de liberarme del armario, me vestí, sin siquiera tomarme la molestia de limpiar mi pequeño desastre. Me fui a casa, me aventé a la cama, y después de un rato recobrando fuerzas, volví a llorar, enterrando mi rostro en la almohada para que mis gritos no se escuchasen por todo el vecindario. Traté de calmar la tormenta dentro de mí, el tifón de angustia y desamor que me estaba destruyendo. Llamé a Katie y le conté lo sucedido. Ella estaba tan molesta como yo. Pensándolo bien, creo que estaba 1000 veces más furiosa que yo. Ella me dijo que todo iba a estar bien, que se encargaría de eso. Pensé que se refería a que iba a hablar con Thomas en la escuela. Lo confrontaría por lo que me había hecho sin saberlo. Le echaría en cara su hipocresía. No tenía idea de lo que ella haría. Simplemente, no la creía capaz. No pasó ni una hora desde que huí de la casa de Thomas tras aquel encuentro con su amante cuando me enteré que Katie lo había matado. Fue entonces cuando tú decidiste matarlo, dijo la doctora Radcliffe, mirando a Jacob por encima de sus anteojos. Tú lo mataste, Jacob. Habían pasado 3 años desde que ocurrió aquel baño de sangre en el pequeño vecindario de Bowles. Un año desde que Jacob Julius Jamison había sido condenado a pasar el resto de su vida en un hospital psiquiátrico, bajo cuidados muy específicos. ¿Qué acaso no ha entendido nada? Yo no lo maté. Gritó Jacob, al borde de las lágrimas. Yo jamás podría haberle hecho daño a mi mejor amigo. Jacob. Fue Katie. Fue Katie. Insistió. Ella se enojó porque sabía que Thomas estaba ocultando quién era. Ese maldito hipócrita, no quería aceptar la verdad. Él sabía que acostarse con esa zorra de Tammy era solo una forma de enterrar sus verdaderos sentimientos por mí. Pero yo nunca pedí que lo lastimara. No quería que le hiciera daño. Él era mi mejor amigo. No quería que muriera. No quería. No quería. El paciente había comenzado a sollozar. Algo muy común en sus sesiones. Entonces, ¿Katie mató a Thomas porque tuvo sexo con Tammy para disfrazar sus sentimientos por ti? Obviamente. Radcliffe suspiró. Era siempre la misma historia. Estas sesiones de terapia con Jacob nunca llegaron a ninguna parte. Ella, amablemente, se despidió una vez más. Los enfermeros vinieron y se lo llevaron de regreso a su habitación. Ahora, estando sola en la estancia, miró el expediente de su caso. Ya lo había hecho centenares de veces. Puede que solo fuese para pasar el rato. Le gustaba considerarse no una buena doctora, sino una gran doctora. Había realizado un trabajo innovador, tenía 3 libros publicados y había testificado ante más tribunales en más países de los que podía siquiera empezar a contar. Aunque Jacob era un hueso duro de roer. No quería llamarlo desesperado, pero habían logrado un progreso nulo en todo el año que llevaban hablando.
Cada sesión terminaba casi exactamente de la misma manera. Él le contaba la misma historia sobre lo cerca que había estado de su amigo Thomas. Como solían ser un par de amigos con un vínculo inquebrantable. Cuando terminaba, siempre le echaba la culpa a Katie, y nunca faltaba la aparición de una erección enorme e inocultable. A veces acariciaba su miembro, muy lentamente, hasta que, de la nada, comenzaba a masturbarse, y ella tenía que pedirle que se detuviera. Ella intentó una vez, y solo una vez ayudarlo a progresar contándole los hechos como ocurrieron en realidad, de principio a fin, sin ninguna clase de contención. El paciente reaccionó violentamente, la llamó perra mentirosa, y durante las siguientes 3 semanas se negó a pronunciar palabra alguna. Capítulo 4. Revelaciones. No es cierto, fue lo primero que dijo cuando empezó a hablar de nuevo. No vuelvas a decirme esas horribles mentiras nunca más. Yo mejor que nadie sé lo que pasó. Las mentiras fueron documentadas con todo detalle en el expediente de su caso, en las revistas sensacionalistas, en sitios web de entusiastas de los asesinatos y en 2 libros escritos sobre los hechos. De hecho, algunos datos sí eran reales. Triple J fue criado en Burley Heights junto a un niño llamado Thomas Durham. Habían tenido una efímera amistad cuando eran muy jóvenes, pero algo acerca de Jacob no le sentaba bien a Thomas. Lo hacía sentir incómodo. Se distanció de Jacob, pero este último se negó a aceptar y comprender sus motivos. Thomas todavía hablaba con él de cuando en vez, más que nada por lástima. Durante su 4º grado en la escuela primaria, Jacob comenzó a difundir rumores de que él y Thomas se habían besado en los labios detrás de los arbustos y que Thomas le había expuesto sus genitales. En verdad, no hubo ningún beso y fue Jacob quien se expuso. Thomas no reaccionó nada bien, y Jacob, en un esfuerzo por salvar las apariencias y evitar ser objeto de burla, invirtió la historia. En años posteriores, embellecería aún más la anécdota eliminándose a sí mismo y sustituyéndose por una chica inexistente llamada Katie Miller. Los otros niños, para su gran crédito, sabían que no debían escuchar semejantes tonterías y apoyaron a Thomas. Los padres de Thomas llegaron a la escuela y armaron toda una escena, lo que a su vez condujo a una conferencia a la que asistieron los padres de Jacob. Se decidió que Jacob tendría que visitar a un psiquiatra infantil una vez por semana y que no se tomarían más medidas si no ocurrían más incidentes. Este no fue el caso. A lo largo de los años, Jacob continuó albergando la fantasía de que él y Thomas eran los mejores amigos. Al menos una vez a la semana, intentaba sentarse con Thomas durante la hora del almuerzo. La mayoría de las veces, Thomas lo ignoraba y almorzaba en silencio. Algunos días se levantaba, tiraba su almuerzo a la basura y se marchaba, maldiciéndolo entre susurros. En cierto modo, a Radcliffe le recordó a Schroeder de Peanuts, tocando el piano y haciendo todo lo posible por ignorar a Lucky. Cuando Jacob entró en la pubertad, comenzó a exhibir un comportamiento depredador e inquietante. Se jactaría de que él y Thomas nunca habían tenido una sola pelea en todos sus años de amistad, y que tenían una relación de lo más cercana que podían tener 2 personas. Inventaba historias al azar sobre gente que le preguntaba si Thomas era su amante. En realidad, nadie pensaba que fueran amigos, ni mucho menos amantes. Cuando Jacob tenía 14 años, empezó a mostrar signos de trastorno de identidad disociativo. Hubo largos periodos, a veces de 2 semanas o más, en los que se ponía una peluca larga y rubia y respondía solo al nombre de Katie Miller. Katie Miller, según la propia Katie, era la mejor amiga de Jacob y Thomas. Que ellos eran un trío de amigos muy cercanos y acostumbraba compararlos con Hermione Granger, Ron Weasley y Harry Potter. Según Katie Miller, Thomas la adoraba y la había besado detrás de los arbustos en 4º grado. También aseguraba que le había enseñado su pene en aquella ocasión. A Jacob no se le permitía asistir a clases durante sus períodos como Katie. Lo mantuvieron en casa excepto cuando lo atendía un psiquiatra. La escuela recomendó atención psiquiátrica a largo plazo para su padecimiento. Su médico recomendó lo mismo. Los Jamison no querían que su bebé, esa pequeña bendición que la vida les había entregado, fuese internado en lo que ellos llamaban ese nido de ratas. Argumentaron que eran más que capaces de cuidarlo. Fue durante estos días que el debate sobre los derechos de los estudiantes transgénero se estaba calentando y la junta escolar no quería una batalla legal entre manos.
Acordaron permitir que Jacob permaneciera en la escuela siempre y cuando su comportamiento no se volviera amenazante y sus delirios se mantuviesen bajo control. Menos de 4 meses después, Jacob intentó iniciar el rumor de que Thomas y Katie estaban teniendo relaciones sexuales. Thomas lo negó fervientemente, aunque no tenía por qué haberse molestado. Nadie lo creyó excepto el propio Jacob. Según informes de otros estudiantes, Thomas confrontó a Jacob al respecto en el autobús, amenazándolo sin realmente llegar a hacerlo. Supo ser sutil y sarcástico al mismo tiempo. Si alguna vez descubro quién inició ese maldito rumor, lo mataré. ¿Por qué crees que la gente hace cosas así?, preguntó Jacob. Porque son unos idiotas, respondió Thomas. Esta fue la última locura de Jacob que los Turnham estaban dispuestos a tolerar. Exigieron su expulsión inmediata del colegio. Amenazaron con emprender acciones legales si Jacob Jamison asistía un día más a clases. La escuela, en ese momento, no necesitaba ser amenazada. Ellos también estaban cansados del chico Jamison. Su expulsión se hizo efectiva lo más pronto que les fue posible. Si los Turnham hubieran impuesto una orden de restricción a Jacob como habían planeado hacer, todo lo que siguió podría haber sido diferente. Los Jamison se habrían visto obligados a mudarse, Jacob no habría tenido tan fácil acceso a Thomas, y el propio Thomas no habría terminado muerto. Inclusive, Thomas ya estaría en la universidad, y Jacob no sería más que un recuerdo desagradable para él. En cambio, los Turnham dejaron que los Jamison los disuadieran de hacerlo. Casi les rogaron que no levantaran una orden de alejamiento. Habían trabajado muy duro y pasado por mucho para obtener su hermosa casa en Bowles. Una orden de restricción los obligaría a vender la propiedad. ¿No podrían por favor reconsiderarlo? Rogaron y rogaron. Prometieron mantener a Jacob controlado y lo más lejos posible de Thomas. Incluso lo amarrarían a la cama si fuera necesario. Le conseguirían cuidados a largo plazo y lo enviarían al norte del estado si concluían que no podían soportarlo. Los Turnham nunca debieron haber cedido a sus súplicas. Durante los siguientes 3 años, el lado de él que era Katie se volvió más dominante, por lo que sus padres lo mantuvieron confinado en casa las 24 horas del día. Su único escape de la realidad era Internet, donde Katie creó sus propias páginas en las redes sociales y se convirtió en una de las guerreras de la justicia social más infames y desagradables que Internet haya conocido jamás. Su nombre de usuario, Threshold, se convirtió en una visión no deseada en todos los lugares donde aparecía. Sus comentarios en YouTube, publicaciones de Reddit y diatribas de Blogger, universalmente odiadas. En una de esas diatribas dementes e inconexas, Katie hablaba interminablemente, y erróneamente, de que nadie luchaba por los derechos de los locos y de cómo nadie hacía ningún esfuerzo por apoyarlos, cuidarlos y ayudarlos a salir adelante. Ella escribió: nadie, al menos nadie con quien haya tenido contacto, ha pedido un mejor trato para los locos, los rotos, los destrozados. Los que tienen envueltos en camisas de fuerza y encerrados en los manicomios. Los que habían visto, sentido o oído cosas que destruían algo dentro de ellos. Radhip siempre tuvo problemas para no tomarse eso como algo personal. Había pasado toda su carrera trabajando para ayudar a los que Katie llamaba los locos. Y así las cosas se calmaron por un tiempo. Los padres de Jacob lograron mantenerlo contenido y alejado de Thomas durante 3 años completos. Sabían que necesitaba más ayuda de la que eran capaces de brindarle, pero sentían que tenían la situación bajo control. Ellos estaban equivocados. Mucho. Jacob compró, de forma encubierta, una cámara de largo alcance Nebai y tomó cientos de fotografías con ella. Tomó fotografías de Thomas saliendo hacia la escuela. Tomó fotografías de Thomas recuperando la llave de repuesto del patio trasero después de haber dejado su propio llavero en su habitación. Desde el piso de abajo tomó fotografías de Thomas ingresando el código del sistema de seguridad de su hogar. Durante 10 meses, vigiló la casa, planeando cómo entraría en ella. Todo como Katie. En la última tarde en la que Thomas Turnham estuvo con vida, Jacob se escapó de la casa mientras su madre dormía la siesta. Se presentó en la escuela con su peluca de Katie y una minifalda. Se sentó en las gradas hablando solo mientras observaba a Thomas en la práctica de fútbol. Todos se fijaron en él, incluido Thomas. El personal hizo sonar el silbato, finalizando la práctica antes de tiempo, y envió al equipo al interior mientras ellos llamaban a la policía. Cuando llegaron las autoridades, menos de 10 minutos después, Jacob había desaparecido. Al preguntar en la casa de Jamison no se encontró nada que pudiera dar una pista de su paradero.
La madre de Jacob les dijo que se encargaría de su hijo cuando regresara a casa. Los policías le entregaron su tarjeta y le dijeron que los llamara cuando el fugitivo apareciera. Estaban muy interesados en hablar con él. Mientras tanto, Thomas quedó conmocionado por el incidente y no regresó directamente a casa. Fue a ver a una de sus exnovias. Tammy Claremont era estudiante de segundo año de un distrito escolar vecino. Según amigos y familiares, terminaron la relación en términos amistosos y siguieron siendo muy buenos amigos. Thomas fue a verla esa noche, aterrorizado, llorando y buscando consuelo. Él no le dijo por qué, no quería asustarla. Fueron a comer pizza alrededor de las 6:15 p.m., y el ambiente ameno y el magnífico trabajo de consuelo hecho por Claremont los llevó a ver una película en el cine. Cuando terminó la película alrededor de las 9 p.m., Thomas supuso que Jacob había regresado a casa o había sido arrestado. De hecho, había regresado a casa. Después de pasar varias horas sentado en una tubería del desagüe, al llegar a su hogar encontró a su madre enfurecida. Ella le propinó una cachetada, lo suficientemente fuerte como para reventarle los labios, y le preguntó qué diablos pensaba que estaba haciendo. Ella le mostró la tarjeta de los policías. Jacob respondió rompiendo la cabeza de su madre con sus propios nudillos. El parte médico indicó que tenía rotos 3 dedos de la mano derecha dada la fuerza del golpe. La mujer había intentado en vano protegerse de los puñetazos. El padre de familia se encontraba fuera de la ciudad en un viaje de negocios en ese momento y no tenía previsto volver a casa hasta dentro de 2 días, por lo que las manos de la mujer eran lo único que se interponía entre ella y los puños de su hijo. La hora de la muerte de la madre de Jacob Jamison se calculó alrededor de las 9:05 p.m. Thomas y Tammy llegaron a la residencia de los Turnham 15 minutos después para tener relaciones sexuales. Jacob, quien se había infiltrado en la casa minutos antes, los miró desde el armario y se masturbó. Cuando Thomas llevó a Tammy a casa, Jacob fue a casa y lloró. Esto podría haber sido lo más cerca que había estado Jacob de escapar de su mundo de fantasía. Había visto por sí mismo que Thomas era bastante heterosexual. Había oído las cosas desagradables que Thomas había dicho sobre él. Lo que pensaba de él y su actitud. Lo había llamado raro. Había ignorado los afectos de Jacob por considerarlos desagradables. Por una vez, la burbuja en la que había vivido toda su vida amenazaba con estallar. Thomas no lo amaba. Nunca lo amó. Thomas ni siquiera era su amigo. En realidad, lo más probable es que Thomas lo odiaba, y con motivos más que comprensibles. Jacob no pudo afrontarlo. No era capaz de asimilar la realidad, así que Katie se hizo cargo del asunto. Katie le aseguró que todo estaría bien, y que tomaría las riendas de la situación. Jacob se puso su peluca y falda favoritas, ambas cubiertas con la sangre de su madre. Agarró un cuchillo de cocina antes de salir y luego fue a esperar a Thomas en el jardín de su domicilio. Cuando Thomas regresó alrededor de las 11:05 p.m., Jacob salió de las sombras y lo destripó usando el cuchillo. Cuando los Turnham llegaron a casa pocos minutos después, ante ellos apareció una escena que los dejaría marcados para el resto de sus vidas. Encontraron el cadáver destrozado y enfriado de su hijo siendo acuñado por su asesino. Sus intestinos estaban regados a lo largo del camino de entrada. El joven estaba llorando. La peluca yacía en medio de un charco de sangre. Ya no era rubia, sino carmesí, y Jacob, delirante, estaba diciendo una y otra vez: Katie lo mató. Lo mató. Ella lo mató. Capítulo 5. ¿Por qué? Radhip tenía un trabajo difícil por delante. Para ayudar a Jacob, tenía que conseguir que admitiera que fue él quien mató a Thomas, no Katie. Para poder hacerlo, tuvo que convencerlo de que Katie era producto de su propia imaginación, una chica que había inventado para intentar llamar la atención de Thomas a toda costa. Thomas nunca había tenido la más mínima tendencia homosexual y, en cierto nivel, Jacob lo sabía. Por eso trató de hacerse más atractivo para él convirtiéndose en mujer. Jacob nunca había amado ni cuidado a Thomas. Todo lo que había sentido por el chico que había asesinado era una obsesión impulsada por una lujuria primitiva e insondable. ¿Jacob alguna vez podría ver eso? Improbable. En lo que a Jacob concernía, amaba a Thomas más que nadie en el mundo. Más que a sus propios progenitores. La idea de que en realidad había matado al joven que creía haber amado tan profundamente era más de lo que su ya destrozada mente podía soportar. Al menos nadie más saldrá herido, pensó la doctora mientras hacía la maleta. Este pensamiento no le proporcionó ningún consuelo, pero era más de lo que podía pedir.
Iba a regresar a casa con su familia, con su maravilloso esposo y sus 2 hijos vivos, que caminaban y respiraban. Pensó en algo que leyó del diario de Katie Miller mientras conducía a casa que, a la luz de todo lo que había sucedido, parecía resonar en ella. Ella había escrito lo siguiente. Nadie piensa en los locos hasta que es necesario. Intentan curarlos dándoles drogas. Los obligan a encajar en una sociedad a la que nunca pertenecerán. Es como tomar una pieza de un rompecabezas y tratar de forzarla a encajar en otro rompecabezas. La pieza eventualmente podría entrar, pero los bordes redondos que los conectan se doblarán y deformarán, la imagen en la superficie se ondulará y distorsionará, y nunca parecerá que pertenece allí. Imagina una imagen completa de las tierras altas de Escocia con un fragmento de un patito amarillo sentado en el centro. Imagínate un brillante Ford Mustang del 65 con rosas en el lugar donde debería estar la manija de la puerta. No pertenecen ahí. Ese no es su lugar. Intentamos obligarlos a encajar para poder seguir marchando, seguir girando los interminables engranajes del progreso. Cuando las drogas no proporcionan la suficiente cobertura para ocultar sus imperfecciones, son enviados a asilos. Fuera de la vista, fuera de la mente todos. Hay que ocultarlos ante el resto del mundo. ¿Y este sistema funciona? ¿Este proceso de pintar sobre las imperfecciones o esconderlas debajo de la alfombra? Lo hace hasta que uno de ellos decide recordarle a la sociedad que están ahí, que son humanos y que están sufriendo. Balazos. 13 con sus sesos por toda la alfombra. Explosiones. 22 volados en pedazos. Masacres. 48 atropellados en la calle por un camión. Entonces la sociedad se da cuenta, ¿no? Se detienen y recuerdan. Lloran a sus muertos y se preguntan cómo sucedió. Mujeres gordas y regordetas en las noticias de las 6, gritando frente al micrófono, con mocos y lágrimas corriendo por sus caras, preguntando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los patitos no pertenecen a las tierras altas de Escocia. Al igual que las rosas no pertenecen a un Ford Mustang. Las personas destrozadas no pueden ser dejadas de lado sin repercusiones eventuales. Radhib reflexionó sobre todas estas ideas mientras se incorporaba al tráfico interestatal. Por muy loco que esté Jacob, pensó, tiene razón. Se hizo todo lo posible para ocultar, pasar por alto o ignorar los problemas de Jacob Jamison. Desde el primer incidente hasta la tragedia final se tomaron pocas medidas. Un niño le muestra sus genitales a otro. Los niños son niños. Deje que el niño hable con un terapeuta y problema resuelto. Se hace pasar por una chica. El transgenerismo es un tema delicado en este momento. Es mejor no tocar esto. No queremos polémicas en nuestra institución. No habrá problema alguno siempre y cuando no haga daño a nadie. Orden de restricción. No exageremos esto. Realmente disfrutamos de nuestra hermosa casa en nuestro hermoso y perfecto vecindario. ¿Por qué nadie forzó el problema? ¿Por qué nadie insistió, ni siquiera exigió, que el niño recibiera cuidados continuos y a largo plazo? Había tantas señales. Aproximadamente 13 años de solo señales de alerta. Todo era evidente. ¿Por qué nadie los vio tal como eran? Nadie piensa en los locos hasta que es necesario. Intentan curarlos dándoles drogas. Los obligan a encajar en una sociedad a la que nunca pertenecerán. Se detienen y recuerdan. Lloran a sus muertos y se preguntan cómo sucedió. Mujeres gordas y regordetas en las noticias de las 6, gritando frente al micrófono, con mocos y lágrimas corriendo por sus caras, preguntando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los patitos no pertenecen a las tierras altas de Escocia. Al igual que las rosas no pertenecen a un Ford Mustang. Radhib se había dado cuenta hacía mucho tiempo de que, a su manera, Jacob había estado utilizando el blog de Katie para advertir inconscientemente a la gente de lo que estaba por venir. Gritaba pidiendo ayuda, pero su voz fue ahogada por el chirrido de los engranajes y el trueno de los pistones en constante movimiento de la máquina de progreso a la que damos del nombre de sociedad. La máquina pasó sobre él con tanta negligencia como un cortacésped pasa sobre un hormiguero. Lo succionó, lo masticó, lo escupió. Y arrastró a Thomas hacia las cuchillas junto con él, pateando y gritando.